Grábala nomás. Ya. Bueno, una de las cosas importantes en la radiología es que los médicos pidan bien los exámenes y pidan el examen de acuerdo a lo que necesiten, ¿ya? ¿Cuáles son digamos, las indicaciones para tomar algunos exámenes? Que es lo importante, ¿ya? Porque se da que a veces los médicos no saben, pero tampoco preguntan, ¿ya? Y uno cuando preguntan, uno obviamente les da la indicación precisa, ¿ya? Para no ocupar un examen de más. Eso, dale. Por ejemplo, cuando pedimos una radiografía simple convencional, cuando pedimos una tomografía computada, o cuando pedimos una ecografía o ultrasonografía, ¿ya? Dale. La radiografía simple debe ser siempre en dos planos, lo que hablábamos el otro día. Por ejemplo, en la radiografía tórax siempre es bueno saber cómo se comporta en la lateral la imagen, que uno le queda la duda, si está por detrás, si está retrocardíaca. Uno eh, le ayuda mucho con la radiografía lateral, saber dónde está lo que queremos estudiar. Lo mismo en los huesos, ¿cierto? Es muy bueno tener una imagen frontal, cómo se comporta la lesión en el hueso en forma frontal y también cómo se comporta en forma lateral, ¿ya? Em, las radiografías deben venir marcadas con lateralidad. Eso generalmente los tecnólogos ponen una fichita ahí donde dice derecho, izquierdo, ¿cierto? Y o sea, la proyección que uno va a producir es lo que el médico generalmente quiere solicitar digamos, guiar con su diagnóstico, ¿ya? ¿Vale? La radiografía de tórax, muchas veces, por ejemplo, para los trabajos, la gente solamente pide una radiografía de tórax PA, digamos, como para economizar, y generalmente se usa mucho ahora para todos los trabajos, de la minería, para todo. Cuando uno postula una pega, tiene que dar una radiografía de tórax, ¿cierto? PA. Pero generalmente, como estamos hablando de personas sanas, generalmente esas son todas normales, por lo tanto, no necesitamos mucho la indicación de la lateral, ¿cierto? Ya es como un poco para economizar, ¿cierto? Y como son pacientes sanos, no debería haber ningún problema, ¿ya? ¿Vale? Eh, Siempre los pacientes, ojalá los podamos tomar siempre de lado y ojalá parados, ¿cierto? Pero se da el caso, hoy día la niña en el consultorio me decía, doctor, sabe que todos los pacientes a viejitos los tuve que sentar. Y obviamente cuando uno sienta al paciente, ¿cierto? No es la misma cómo se expande el pulmón, ¿cierto? Entonces, tenemos que el pulmón no expande mucho, qué sé yo, que se puede producir que uno tenga cardiomegalia cuando no es, por ejemplo, etcétera, ¿ya? ¿Dale? Entonces, nosotros vamos a sacar una radiografía, espera un segundo, espera un segundito. Vamos a sacar una radiografía, como le decía, PA y lateral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno tiene una duda que sea una lesión o una neumonía retrocardíaca que esté por detrás del corazón, uno cuando esté en la imagen lateral va a ver perfectamente que hay una opacidad, ¿cierto?, que está por detrás o por detrás del corazón, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, por eso que es tan importante digamos, las proyecciones, ¿ya? Como le decía yo, por ejemplo, este paciente en supino, ¿cierto? Está acostado, un paciente que está en la UTI porque tiene hartas cositas, tiene unos catéteres, ¿cierto? Tiene unas cositas ahí de que están probablemente, digamos, eh, monitorizando el corazón, qué sé yo. Entonces se produce que obviamente como está acostado, que la silueta cardíaca esté más grande. Entonces uno podría pensar o podría, ¿cómo se llama? Podría pensar o imaginarse que uno tiene un corazón grande, cosa que no debería nombrarla, digamos. La radiografía torácica, que bueno, estaba en la beca hace muchos años atrás, el doctor informaba a muchos pacientes en la mañana de los pacientes que habían estado hospitalizados
que obviamente generalmente los médicos de la UTI o los médicos de la neonatología saben mucho de radiografía, por lo tanto generalmente nunca nos piden apoyo, ¿ya? Pero generalmente uno nunca informaba al corazón, ¿cierto? Informaba a todo el resto si había neumonía, si había un derrame cerebral, si había un hemotórax, si estaba puesto un tubo, etcétera, ¿ya? Y esto es lo que yo le decía, ¿para qué sirve la radiografía lateral, ¿cierto? Si teníamos alguna duda en un diagnóstico, por ejemplo, si era una masa o un derrame pleural, yo siempre he dicho, tenemos esta pillería que tenemos esta pillería que ¿cómo se llama? Que si uno tiene una duda, lo puede acostar, ¿cierto? Y le dirige a haz de 45 grados. Entonces, si toda esta opacidad se va hacia el resto del pulmón, entonces es agua, ¿cierto? Entonces líquido. Entonces uno dice, no, en realidad tengo un extenso derrame pleural, ¿cierto? Porque le pedí al tecnólogo, tenía la duda y quería saber si era una neumonía o no. Y le pedí una radiografía de cúbito y bueno, me salió esto que en definitiva se me fue todo el agua para arriba. ¿Ya? ¿Ok? Es una buena pillería cuando uno está con una duda de un derrame pleural. ¿Vale? ¿Dale? Entonces, las técnicas y proyecciones radiológicas recomendadas según sospecha clínica, por ejemplo, una aplicación de cuerpo extraño, uno puede pedir una radiografía de columna cervical, una radiografía de tórax en inspiración. Muchas veces los niños se tragan una moneda, entonces van como al segundo día o al día siguiente. Entonces, ¿por qué uno pide una radiografía de columna cervical o una radiografía de tórax? Porque muchas veces ya ese cuerpo extraño, esa moneda ya va por la guata, ¿cierto? Entonces y hay que saber el trayecto, dónde va el cuerpo extraño. De hecho, a veces hacemos como radiografías seriadas cada un par de horas, va a ver dónde va, qué sé yo, lo que se puede haber tragado el chiquitito, un aro, una moneda, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, acceso retrofaringio, podemos pedir un cabo, ¿cierto? Pero si tenemos escáner, el mejor examen es una tomografía de cuello con contraste, ¿cierto? Eso. Para ver vía inferior, las neumonias, los derrames pleural, con una radiografía de tórax deberíamos estar bien, ¿cierto? Eh, pero bueno, si nos quedan dudas en alguna otra cosa, podemos pedir un escáner. Pero con una radiografía de tórax nosotros deberíamos ver bien una neumonía y un derrame pleural. Cuando vaya a Arica vamos a hacer la práctica y tengo muchas radiografías y les va a quedar súper claro que nunca se les puede olvidar, por lo menos que conozcan neumonía, que conozcan metástasis, que conozcan derrame pleural. Con esas cosas me conformo. Y el neumotórax, obviamente, ¿ya? Dale. Nosotros deberíamos saber súper bien, claro, ustedes, los alumnos, cómo se distingue una neumonía, ¿cierto? Cuando es versus una atelectasia, versus un derrame pleural, ¿cierto? Por las líneas de Kerning. Nosotros deberíamos saber claramente cuando es un derrame pleural, por ejemplo, con obliteración de los senos costofrénicos, pero yo lo voy a explicar ahí en la teoría porque es mucho más fácil, ¿vale? Y deberíamos saber muy bien cuando tengamos un neumotórax, ¿cierto? Ahí tengo un ejemplo bueno de radiografía y ahí no se les va a olvidar nunca, ¿ok? Cuando pedimos una radiografía de abdomen simple, esto se pide muchísimo en la neonatología porque los niños nacen con un montón de problemas, esos niños chiquititos se obstruyen, hacen inflamaciones gástricas, hacen muchas cosas, ya hacen correcciones, etcétera. Entonces, cuando pedimos una radiografía de abdomen simple, pues sospechamos de una obstrucción intestinal, una perforación de vísceras huecas, una colicistopatía, cólicos renales, por ejemplo, antes nosotros no usábamos pilotaje, usábamos solamente radiografías renal y vesicales simples para ver dónde estaban los cálculos, ¿cierto? Para ver isquemia mesentérica y obviamente para ver trauma abdominal, ¿ya? Con la llegada del escáner se nos ha facilitado muchísimo estas cosas, ¿ya? Y bueno, generalmente nosotros cuando tenemos todas esas complicaciones que salen ahí, obviamente pedimos un escáner, ¿ya? ¿Vale? Estas son las proyecciones, ¿cierto? De cúbito supino, proyección en vía de expectación y proyección también de cúbito lateral, que muchas veces sirve para el aire. ¿Ya? Cuando nosotros a veces estamos en el cirujano, estamos pensando que el niñito se perforó, a veces hacemos proyecciones laterales y bueno, vemos claramente cómo se llama, vemos claramente cómo ha evolucionado ese gas que está en el intestino, ¿cierto? O si lo vemos por fuera del intestino, ¿ya? ¿Vale? Ahí tenemos un decúbito supino, ¿cierto? ¿Ya? Ahí tenemos marca la flecha a la izquierda, tenemos una importante dilatación de las intestinales y en vía de pestación aquí tenemos
eh, una obstrucción intestinal, que esos son los signos, ¿ya? Que son signos de obstrucción intestinal, ¿ya? Eh, Tiene un paciente de 37 años, ¿cierto? La radiografía abdominal de cúbito supino muestra un patrón de gas anodino con una asa de intestino delgado, ¿cierto? Y en la B, en la otra, en vía de penetración muestra múltiples niveles hidroaéreos, ¿cierto? Como ustedes vean en el izquierdo, ¿cierto? En el A, cómo se desplaza el resto de los intestinos que están negritos por todo el cuerpo, ¿cierto? Por toda la guata, ¿cierto? Por todo el abdomen. Versus en esta obstrucción intestinal que uno ve gas, con escaso gas en el colon, ¿cierto? Que son compatibles con una obstrucción intestinal, ¿ya? Esto probablemente les tome el examen, esa foto, en la identificación, y tienen que contestar que es una obstrucción intestinal de las tres alternativas, ¿vale? Eso no se olviden nunca. Cuando vean un paciente así que viene, que no se, señora, se tiró chanchito, no, señora, se ha tirado gases, no, tiene mucho dolor, sí, sí, y uno lo examina y tiene una guata muy dura, tiene niveles hidroaéreos disminuidos, ¿cierto? Entonces uno está pensando en una obstrucción intestinal. Si estamos en un hospital pobre, ¿cierto? Donde no tenemos nada más que rayos, sacamos esta radiografía y con la clínica que nosotros vimos que tenía mucho dolor, mucha distensión abdominal, muy disminuidos los ruidos aéreos, ¿cierto? Y tenemos esta estructura, ¿cierto? Pensamos que este paciente tiene obstrucción intestinal, por eso el tanto uno lo manda, lo deriva, ¿cierto? Y dice, bueno, se encontró la radiografía de abdomen simple, ¿cierto? Escaso gas en el colon, ¿cierto? Con niveles hidroaéreos, ¿cierto? Y sugerentes de una obstrucción intestinal, ¿vale? Ok, pero no se olvide nunca esta, la foto B, ¿ya? ¿Vale? Y bueno, pedimos para todas estas patologías, ¿cierto? No quiero que se la aprendan, ¿cierto? Pero es lo que le decía yo en los niños chicos, ¿cierto? Esta enterocolitis necrotizante que tenemos que controlar, pucha, 3 rayos al día, este niñito que de acuerdo a la clínica, no se, estamos pensando que se perforó este intestino, ¿cierto? Entonces, muchas veces son 3, 4, 5, a veces veces que le tomamos radiografía en el día y los comparamos con el anterior, etcétera. En la estenosis pilórica del píloro, nosotros usamos ecografía en los niños chicos, ¿cierto? Con una preparación especial. En el estreñimiento también podemos usar radiografía solamente y ecografía. En la ingesta de cuerpo extraño también dijimos que íbamos a usar radiografía, pero de tórax y también de cervix para ver dónde iba el cuerpo extraño. Y también de abdomen, ¿cierto? Por ejemplo, si un niño chico dice, mire, sabe que el carro estaba raro, pero se perdió una pila. Ah, y la pila. Entonces, usted al tiro, como si está en urgencia, le va a pedir una cervical, le va a pedir un tórax y le va a pedir un abdomen, ¿cierto? Entonces, decir, ah, no, mira, la pila esa chiquitita, esas pilas de relojes, ah, no, ya está, no sé, por el cólico en la parte izquierda, ¿cierto? Ya está por eliminarlo. Entonces, uno le da purgante, qué sé yo, o digamos, o o sea, dieta alta en fibra para que el niño elimine, ¿cierto? Y le dice a la mamá, esté pendiente cuando el niño, qué sé yo, vaya al baño y esté mirando si elimina el cuerpo extraño, ¿ok? La invaginación intestinal, nosotros usamos ecografía, se ve una dona grande, ¿cierto? Porque una parte del intestino se mete en la otra, ¿cierto? Y se atrapa. Entonces, por lo tanto, hay que desinvaginar, o sea, que sacar esa parte del intestino. Y eso lo podemos ver con ecografía de forma muy fácil, ¿ya? Las masas abdominales, ¿cierto? Ya habíamos dicho, ecografía abdominal y la obstrucción intestinal también podríamos pensar si pedíamos esos niveles, ¿cierto? De la obstrucción intestinal, que es la foto de la prueba, ¿cierto? Que puede ser una obstrucción intestinal, ¿vale? Y bueno, la perforación intestinal también la podemos ver con rayos X, ¿ya? ¿Vale? Cuando usamos la tomografía computada, el otro día ya vimos un poco, ¿cierto? Fuimos viendo cuándo se pide, cómo se pide, ¿cierto? eh, Se debe evaluar, ¿cierto? Cuando dijimos que usábamos medio contraste, si estaba la creatinina buena, no estaba mala, si una urgencia daba lo mismo, ¿cierto? Que pidiéramos la creatinina porque en realidad el paciente se podía morir, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, y vimos cuáles eran los exámenes que no tenían contraste, que era la pilotax, ¿cierto? Yo les dije, la pilotax se pide para ver dónde están los cálculos, si están en los riñones, si están en el uréter, dónde están en el uréter y cuántos miden, cuántos son muy duros o muy blandos, ¿cierto? Eso, ¿ya?
Y yo les dije, cuando pedimos también sin contraste los tórax, cuando queremos ver prácticamente parénquima pulmonar, pacientes que son fumadores, o el examen específico, ese que se llama tomografía de tórax de alta resolución, para ver los pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales, etcétera, ¿ya? Pero generalmente siempre debemos pedir los escáneres con contraste, ¿no? Ahora, si viene un paciente con digamos, un accidente grave, ¿cierto? Y no tenemos la creatinina, igual se la tomamos, probablemente le podamos salvar la vida a un paciente en 5 millones de pacientes, pero después se va a tener que realizar, pero nos va a agradecer toda la vida que le hubiésemos hecho un TAC y que le hubiésemos descubrir que estaba perforado, que no sé, que tenía una estallido renal o un estallido esplénico, hepático, qué sé yo. ¿Ah? ¿Vale? Las tomografías de tórax, ¿para qué se piden, cierto? Para las neumopatías, en los politraumatizados, porque los politraumatizados hay que no tengan fracturas costales. Yo les dije, los escáneres sirven no solamente para ver partes blandas, para ver, ¿y cómo se llama? Para ver hígado, para ver, digamos, estructuras digamos, menos espesa, ¿cierto? Sino también sirve para fractura, para ver, por ejemplo, un tórax, vamos a ver a un paciente si que tuvo un accidente tremendo, si tiene contusiones pulmonares, ¿cierto? Si tiene eh, fracturas costales, si las fracturas costales están estables o están metidas hacia adentro, que estén perforando todo el rato que el paciente respira, ¿cierto? Con el huesito en el pulmón que va produciendo cada vez más daño. Entonces, digamos, estudiar el tórax, digamos, de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? También el estudio de masas, de nódulos pulmonares, ¿cierto? Eh, eh, para ver neumonias, como dije al principio, en el tiempo del COVID era más fácil hacer un escáner que esperar el resultado el resultado de la PCR. En algún tiempo se demoraba 7 días. Y nosotros teníamos inmediatamente, el paciente venía con complicaciones, teníamos protocolos de tórax y pedíamos inmediatamente si es que el paciente venía con virus esmerilado y teníamos nosotros una clasificación, aprendimos a informar tórax, ¿cierto? Y qué tal grave era el diagnóstico del COVID, ¿no? Y bueno, después con el tiempo también aprendimos que muchos pacientes venían con, además de COVID, venían con trombosis pulmonar. El otro día les mostré una imagen de trombosis pulmonar, ¿cierto? Eran bien blancas las pulmonares, ¿cierto? Y lo negrito eran los trombos que estaban en la arteria pulmonar. Entonces después aprendimos que esos pacientes igual teníamos que mejor hacerle eh, tomografías con angioTAC de tórax, ¿ya? Entonces estudiábamos muy bien la angiografía, no tenía trombos, pero un tiempo la gran mayoría tenía muchos trombos y además tenían virus merilado, que era como una opacidad blanca en todo el tórax, que digamos, eran sugerentes de, TBC de COVID, ¿ya? ¿Ok? ¿Vale? Son las distintas estructuras, yo les dije, lo que estaba arriba, ¿cierto? Era lo adelante, y lo que estaba atrás era lo posterior, ¿cierto? El número 10 por ejemplo, es la apófisis espinosa, ¿cierto? Y los números 4 por ejemplo, es la tiroides. Nosotros estamos mirando el cuerpo desde los pies, ¿cierto? Entonces, todo lo que, por ejemplo, el uno es derecho y el 7 es izquierdo, ¿cierto? Estamos claros, ¿cierto? Estamos mirando como si estuviéramos mirando el pie hacia la cabeza que está ahí atrás, ¿cierto? Entonces, lo derecho es el uno y lo izquierdo es el 7, ¿cierto? Y el 4 por ejemplo, es lo anterior y el 10 es lo posterior. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Ok. Dale. Esta es la ventana pulmonar. ¿Vale? Esta es una ventana pulmonar. Nosotros vemos así las imágenes, ¿ya? Entonces ahí podemos ver todo el parénquima pulmonar. Este paciente está limpio, ¿cierto? No tiene nada, ¿ya? Está limpio, no tiene ninguna neumonía, no tiene ninguna cosa, digamos, patológica, no tiene nódulo patológico. Y también podemos usarlo de frente. El computador te puede mostrar en definitiva inmediatamente las tres funciones en el mismo rato. Dale el otro. ¿Se puede o no? Ya, esta es una tomografía axial, o sea, perdón, coronal, ¿cierto? Porque nosotros estamos viendo lo mismo, ¿cierto? Y miren, nosotros, inclusive, bueno, como esta es una ventana pulmonar, ¿cierto? Nosotros cambiamos el software que ponemos BON, por ejemplo,
y automáticamente la máquina te da solamente la información de las vértebras. Entonces nosotros podríamos ver, mira, mira cómo están estas vértebras, ¿cierto? Las podríamos ver muy claras, muy blancas, porque el software automáticamente cambia a hueso, y podemos, digamos, ver todas las estructuras, ¿cierto? Si hay fracturas costales, si hay obstrucción pulmonar, etcétera. ¿Vale? ¿Se entendió, cierto? ¿Vale? La próxima. Cuando pedimos una tomografía de abdomen y pelvis, ¿cierto? Es una prueba que se usa mucho, mucho, mucho. Eh, Siempre es con la administración de medio contraste, ¿ya? Antes usábamos contraste vía oral, ¿cierto? Intravenoso. Hoy día no mucho, porque los escáneres tienen, digamos, tienen muchos cortes para poder estudiar el resto de la estructura, y generalmente lo estudiamos como para separar el estómago del páncreas, ¿ya? Eh, Inclusive a veces usábamos un contraste especial, digamos, ¿verdad? Muy parecido al que se usa ahí, para poder, digamos, marcar muy bien el estómago diferenciarlo del páncreas. ¿Ok? Eh, Hicimos muchos estudios de eso. También hacíamos estudios que prácticamente les dábamos de tomar contraste, y hacíamos un estudio como dinámico, en varios minutos, en varias sesiones, al paciente sin contraste, y veíamos cómo iba pasando el contraste por todo el estómago, ¿ya? Entonces, obviamente, si había un tumor, esa parte no iba a pasar el contraste, por lo tanto uno podía pensar que había ahí un tumor, una masa que estaba obstruyendo el lumen, por lo tanto uno lo podía estudiar en forma mucho más lenta. Hoy día hay mucho trabajo, cada día hacemos menos estos trabajos, menos estos estudios, porque además también tenemos mucho más rápido una endoscopía, una colonoscopía, etcétera, ¿ya? Yo me acuerdo que yo hacía muchos estudios de colonoscopía virtuales, que eran meter aire en el recto y producir una dilatación del estudio del recto. Y hice mucho tiempo, hice trabajo. De hecho, una oportunidad, una enfermera se fue a operar a Bolivia de una manga, de un bypass, me acuerdo yo, y después llegó y se sintió mal, y bueno, muchos radiólogos, como tres, le dijeron que era un tumor, que no sé qué, que la cuestión, porque había una masa. Entonces yo hice, con el tecnólogo, que es un cabro que todavía trabajo con él, que es muy capo, hicimos un estudio de colonoscopía. Entonces le metimos aire, ¿cierto?, al intestino, y vimos que era una gasa, ¿ya? Una gasa que se les quedó a los cirujanos allá en Bolivia, qué sé yo. Y yo presenté un trabajo en varias partes, de hecho en la revista de la UTA, que no sé si existirá todavía, presentamos un estudio que se llama, eh, antes hacía mucho trabajo, se llamaba Estudio de Colonoscopía Virtual para Cuerpos Extraños, ¿no? Entonces, viendo la utilidad. Entonces fue un muy buen trabajo. Y hacíamos muchos de estos estudios. De hecho, los niños se invaginan, ¿cierto? Porque se mete una parte del intestino adentro de la otra, ¿cierto? Entonces hay que meterle una presión negativa, muchas veces lo operan. Pero en ese tiempo nosotros, eh, cuando había un caso así en el hospital, nos llamaban y íbamos gratis, me acuerdo yo a la hora que fuera, y le metíamos la misma cantidad de aire por el resto al niñito, ahí el pato era capísimo, y nosotros lo íbamos mirando bajo radioscopía. Entonces, como metíamos aire, ¡pum! ¡Pum! Se salía solo el intestino. Y evitábamos que de esa forma se operaran a los niños, ¿ya? Entonces era un procedimiento muy encachado, muy bonito. O sea, hace muchos años que no lo hago, y lo hacíamos así, ¿ya? Entonces, ¿para qué usamos las tomografías, cierto? Para dolores abdominales que requieren dudas diagnósticas. La vesícula no se ve muy bien con el escáner, pero sí el páncreas, como lo dijimos, y podíamos diferenciar pancreatitis, ¿cierto? Cuáles son las hemorrágicas y no hemorrágicas, o las necróticas y no necróticas, ¿cierto? Pero cuando necesitábamos ver la vesícula, si era de causa biliar, teníamos que hacer una ecografía. Las colecciones posquirúrgicas, secundarias a procesos inflamatorios, las pancreatitis, como le decía yo, las colecciones asociadas, los traumas abdominales, ¿cierto? Se busca rotura de víscera, fracturas, hematomas, se busca, uno cuando ve el estudio de abdomen y pelvis debería ser capaz de ver hígado, vaso, páncreas, toda la estructura, pero también ver los huesos, ver si hay una fractura en la columna, si hay alteraciones de la arteria, ¿cierto? Si hay, digamos, una trombosis de la vena porta, qué sé yo, porque es un estudio muy completo. Entonces,
uno debería ser capaz de ver todo y dar un diagnóstico definitivo de lo que tiene el paciente en la guatita, ¿ya? ¿Vale? Aquí tenemos estudios, ¿cierto? Este es un estudio con contraste, cuando yo le decía el otro día, cómo antes estudiábamos los tumores, ¿cierto? Lo estudiábamos en un estudio trifásico. ¿Qué es un estudio trifásico? La parte de arriba izquierda es un estudio que está sin contraste, ¿ya? El estudio de abajo es una parte, digamos, un estudio en la parte venosa, ¿cierto? Y nosotros después hacíamos otro estudio, un ratito más, con una fase arterial, ¿cierto? Y después dejamos al paciente esperando unos 10 minutos cómo eliminaban los riñones, pero en el caso de que estábamos, si estuviéramos estudiando una lesión hepática, nosotros decíamos, mira, no, la lesión hepática no está en el estudio sin contraste, pero mira, apareció firme en el estudio venoso. Ah, pero reversó mucho más en el estudio arterial. Mira, mira, se pintó mucho más, ¿cachai? Ah, pero desapareció en la fase de eliminación. Ya, ah, esto es un tumor, qué sé yo, tal. Versus los hemangiomas que yo le decía, pues nosotros, el hemangioma, mira, ahí está la lesión en la parte sin contraste, pero en la venosa también, mira, se vascularizó. No, la arterial se llenó, está lleno, porque como es puros vasos nomás, y cuando hace una fase de eliminación a los 10 minutos, no, mira, está lleno, pues, no, o sea, sigue, no botó, eliminó el contraste. Ah, entonces es un hemangioma, ¿ya? ¿Para qué sirve la fase de eliminación? También sirve para ver cómo se comportan los riñones, si eliminan o no eliminan, ¿ya? Muchas veces hay una masa tumoral abajo que no permite que elimine el riñón. Por ejemplo, es muy bueno para ver cuando hay pielonefritis, por ejemplo, cuando hay una contusión renal, cuando hay un trauma renal, ver si muchas veces ahí vemos cuando se están rotos los uréteres, por ejemplo, dice, chuta, mira, el uréter está roto ahí y está eliminando el contraste para otro lado, entonces, claro, esa información no va a decir, chuta, mira, el ureter está roto en tal parte porque tuvo un estallido renal. Entonces uno le dice al cirujano, probablemente el cirujano le ponga un catéter, o sea, un pigtail, ¿cierto? Al uréter para protegerlo porque está roto, ¿cierto? Entonces, todas esas informaciones son muy ricas y nos permiten hacer muchos mejores diagnósticos que hace mucho tiempo, ¿ya? Porque sí, es más cansador, tiene muchas cosas, hay que ver muchas cosas. Los radiólogos tenemos un entrenamiento que con el tiempo ya, no sé, pues, podemos informar muy rápido los escáneres, ¿cierto? Y ve muy rápido, pues uno pasa, como pasamos recién la otra imagen, muy rápido va viendo, mira, nada, 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 eso ya. Y uno como que tiene un esquema mental, ve el hígado, ve los suprarrenales, y va bajando, bajando, bajando y no encuentra nada, ¿ya? O bien ya o cuando uno ya está arriba, dice, mira, está embarrada en el riñón, seguramente abajo hay un cálculo, etcétera, ¿ya? O uno va bajando y dice, mira, acá hay, pucha, no sé, pues hay cambio inflamatorio, seguramente hay una apendicitis, claro. Bueno, digamos, con el tiempo se va entrenando, ¿vale? ¿Vale? Vale. Así sería ver la pelvis después de todo el estudio, ¿cierto? Con contraste, eliminado el contraste, ¿vale? Ya, TAC de cerebro. Cuando pedimos TAC de cerebro, yo le decía todas las cefaleas que vienen con mucho dolor de cabeza, obviamente necesitan un escáner. ¿Hay que pedir a todos? Pucha, por seguridad sí, ¿ya? Porque hoy día, como le decía yo, la medicina está súper judicializada. Entonces, cualquier error nos meten preso o nos hace un tremendo problema, nos hace una demanda, etcétera. Y cada día hay más problemas en la gente joven. Anoche todo estaba de turno, llegó un señor con una hemorragia gigante, y después le voy a mostrar las imágenes del angiotac que le hicimos. Pero heavy, o sea, mucha gente joven con mucho dolor de cabeza. Uno entiende que piden mucho TAC de cerebro, pero es más que nada porque uno puede descubrir que uno tenga una ACV, ¿cierto? Que tenga un infarto, que esté haciendo un infarto. Yo les dije el otro día que el signo de la cuerda siempre, uno ve el cerebro, mira, el caballero venía con mucho dolor de cabeza a la derecha, la presión la tenía en 120, no sé, en 180, 120, venía con un problema para hablar del lado derecho, mira, y justo está esta cuestión aquí en el cerebro, que lo único que lo veo es que está más blanquito, el doctor nos dijo, mira, esta cuestión significa que está haciendo un trombo, que no pasa y por eso que la arteria se pone más blanca, se llama síndrome de la cuerda, entonces le dice, mira, oye, al neurólogo, mira lo que pasa, que este pasa, entonces ese paciente, si está en las 4 horas, se puede trombolizar y se le puede salvar la vida.
O sea, o salvar la calidad de vida, porque cuando uno tromboliza a un paciente en otros países, no sé, yo estuve en Chicago lo lleva una ambulancia, al sector más rápido, en la ambulancia le hacen el escáner, llega al hospital de tal zona y lo están esperando un equipo de hemodinamia, le sacan el trombo y el paciente tiene cero secuela. En Chile, en Iquique no tenemos eso, y en Chile no sé si tenemos en algún lado esa posibilidad. Y bueno, nosotros usamos trombolíticos, como igual como los trombolíticos del corazón. Pero andan bien, ya andan muy bien, son súper, pero tenemos que tener la ventana exacta para que ese trombolítico que actúe. Son pocas horas, ¿ya? Entonces, con ese pequeño detalle, más la clínica que ustedes tienen, y más le dije yo, oye, el doctor me dijo, mira, el gallo viene acá, y tiene esta cuestión, el signo en la cuerda, entonces probablemente esté haciendo una trombosis. Y para ver sangre, etcétera, ¿ya? Para los traumatizados, ¿cierto? Pedimos muchos, porque, bueno, necesitamos saber que el paciente no tenga una fractura, ¿cierto? Que esté lo mismo que en las costillas, que no esté pegando para adentro y cada vez haciendo más daño en la arteria, no sé, en las meningias y produciendo más hemorragia, ¿no? ¿Vale? Lo mismo, en el mismo cerebro podemos trabajar todas las ventanas, ¿cierto? Lo que yo les dije, la ventana de parte blanda, ¿cierto? Que es la que estamos viendo abajo, la que estamos viendo arriba, ¿cierto? Vemos el parénquima que no tiene ni blanco que sangre, ni oscuro que sea infarto, como le dijo el doctor, si es blanco, bueno, ojo, puta, tiene infarto, tiene sangre, ¿cierto? Entonces eso. Y lo de abajo es ventana de ósea, ¿cierto? Porque nosotros estamos viendo aquí la ventana podemos ver el parénquima, ¿cierto? Podemos ver los ventrículos, ¿ya? Podemos ver la fosa posterior, ¿cierto? Podemos ver los surcos, podemos ver toda la anatomía exquisita del cerebro. Y abajo, prácticamente como le pusimos bone, ¿cierto? Pusimos hueso, estamos viendo todo el hueso, ¿cierto? Que no tenga una fractura de ninguna cosa, ¿ok? ¿Vale? Y la ultrasonografía, nuestro examen preferido para nosotros, ¿cierto? Que lamentablemente es operador dependiente, ¿cierto? Nosotros somos los que vemos, informamos, ¿cierto? Bueno, ya lo habíamos visto en la clase, no usa radiación ionizante, por lo tanto podemos hacerlo muchas veces. Y no requiere preparaciones previas muy estrictas, salvo que uno vaya a hacer, no sé, una eco de próstata, de pelvis, o una eco abdominal que ojalá sea en ayuna, en el contexto de que no estamos en urgencia, si no da lo mismo, ¿cierto? Eso, ¿vale? Entonces ya no sabemos, nosotros somos expertos ya, ¿cierto? Todos somos capos, hemos hablado mucho de esto, en qué es lo que podemos ver con la ecografía, ¿vale? De hecho, ustedes ya hacen ecografía, ¿cierto? El luego Doppler de extremidades inferiores, ¿cierto? Es un examen que no es invasivo. Y bueno, lo importante es poder distinguir en ese, por ejemplo, en ese examen, si hay trombos que, digamos, que necesiten tratamiento anticoagulante, ¿cierto? Trombos arteriales. Eh, a veces hay que revisar las fístulas de los pacientes que tienen diálisis. Entonces sirve para muchas cosas, ¿ok? La clase de Doppler se la voy a tratar de dar muy así, muy general, pero no, porque es muy enredada, ¿ya? Porque el Doppler es difícil, en realidad yo lo único que quiero es que sepan para qué sirve, ¿no? ¿Ya? ¿Vale? Eso. Entonces hemos visto hoy día para qué se usa la radiología, para la radiografía, para qué se usa el escáner, para qué se usa la ecografía. Obviamente cuando veamos la clase de resonancia magnética, que también es una cosa también de otro mundo, se la va a dar lo más simple posible, cosas que veamos, cosas sencillas, que sirven mucho para ver cerebro. Por ejemplo, hoy día la resonancia magnética es el mejor examen para ver estructuras de hígado, para ver vía biliar, por ejemplo, cáncer de páncreas, ojalá resonancia magnética es el mejor examen. ¿Cierto? Para ver músculo esquelético, para ver rodillas, para ver ligamentos cruzados, para ver todas las enfermedades, digamos, de músculo esquelético, osteopulmonar, digamos, de parte blanda de los traumatólogos, lo mejor es la resonancia. Hoy día es el mejor examen para ver próstata, porque nosotros cuando hacemos ecografía vemos el tamaño, el peso, vemos la vejiga, la estructura, cómo, con cuánto entra, con cuánto sale, cuánto se elimina, pero no vemos la estructura totalmente de la mejor forma, digamos, la próstata. El mejor estudio para estudiar próstata es la resonancia magnética. De hecho, nosotros hacíamos mucha biopsia prostática con ecografía.
Pero como en todas las cosas, lo que nosotros hacemos, los que hacemos biopsia, nos dábamos cuenta que justo le podíamos pegar al lugar que no estaba el cáncer, ¿ya? Porque uno tiene yo cuando hago muestras de pulmón o lo que sea, saco muchas muestras, a veces cuatro o cinco, y ahí luchando con la vida, porque estoy súper peligrando al lado de la aorta, de alguna estructura difícil, pero le saco muchas muestras justamente de varios lados, porque puede ser que tengáis la mala suerte de que no le pegué al lado donde esté el cáncer, ¿ya? Y pasaba con la próstata. Entonces hoy día inclusive muchos médicos internacionales, por ejemplo en Santiago, hacen biopsias guiadas por resonancia magnética, ¿ya? Porque el estudio es tan completo que te dice dónde tenés que pegarle, a las 11 a las 3 a las 4 qué sé yo. Eh, la resonancia magnética también sirve mucho en los stroke de infartos para ver cuando hay sangre en la cabeza, se llaman stroke, ¿cierto? Y se hace una secuencia mucho más corta y uno puede ver de cuántas horas es la sangre, ¿ya? O sea, de cuántas horas es la hemorragia, ¿ya? Que también nos sirve, ¿ya? Para eso, y sí, bueno, para muchas cosas, para ver tumores de cuello, por ejemplo, también. Entonces, hoy día la resonancia magnética ha ganado un gran espacio. Ya prácticamente los médicos ya no piden escáner de columna lumbar, por ejemplo, que es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Piden directamente una resonancia. Ya los médicos no piden un TAC de cerebro, sino que piden una resonancia de cerebro que, digamos, hace, presenta información mucho más fina. Lo mismo cuando tenemos lesiones cerebrales, diferenciar si es un tumor, ¿cierto? Si es una infección, si es sangre, o es un proceso inflamatorio, o es otra cosa, la mejor forma de estudiar es con resonancia magnética, ¿ya? Así que esos chicos más o menos hemos tenido una cosa así un poco, digamos, para ir como captando y sabiendo un poco de cuáles son los exámenes que podemos tener para que nos ayuden en el diagnóstico, ¿vale? Sí, profe, gracias. Ya, cuídense. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. ¿podría pedirle si se puede quedar después de la clase? Quería Sí, hacer una sí, consulta. dale, dale. ¿Profe? Profe, Dígame, Ay, dígame. pues dale, Liz. yo tenía una consulta sobre cómo se ve un hemotórax en radiografía. Si se ve parecido a un derrame pleural o ¿El distinto. hemotórax? ¿El hemotórax? ¿Sí? ¿Hemotórax? Ah, es que ahí cuando tenemos imágenes, es como cuando hacíamos ecos. Guata, le decía yo no sé si es un hemoperitoneo o es líquido, ¿Ya? ¿cachai? O es líquido o es de la orina que se rompió el riñón. Yo veo líquido en la guata nomás, ¿cachai? No sé si es sangre. Pero eso es indicativo en la guata con la ecografía de operarlo, ¿cierto? Quedamos claro que Ajá. el ECOFAS, lo mismo en el pulmón, no sabemos si, claro, si vemos algo como un derrame pleural, no sabemos si es hemotórax, no vamos a ver, pero sí tiene un derrame pleural. Entonces, si es que el paciente está con dificultad respiratoria, obviamente hay un accidente, tiene fracturas costales, ¿cierto? Que uno las toca, ¿cierto? Y ve algo de verdad, probablemente sea un hemotórax y hay que poner un tubo, ¿ya? Ah, ya entiendo. Sí. Entonces, uno es más como Quizás clínica. quizás donde podríamos ver un poquito más de eso en el escáner, ¿ya? Ya. Pero ahí vemos derrame pleural nomás. ¿Y con derrame pleural cómo se ve? Obliteración de seno costofrénico, ¿cierto? Ujú. Nosotros vemos la radiografía de afuera para adentro. La radiografía de abajo, empezamos con ¿cómo se ven los senos costofrénicos? ¿Se ven libres o no se ven libres? Sí, se ven libres. ¿Cómo están los hemidiafragmas? ¿Se ven bien o se ven elevados? No, se ven bien. Eso lo vamos a ver yo llevo la radiografía, la vamos a pintar, vamos a salir ustedes para adelante. Entonces, después vemos si el corazón es chico o grande. Ah, no, está bien. Vemos si hay derrame pleural o no hay derrame pleural. Vemos si hay focos de condensación. No hay focos de... ¿Hay nódulos patológicos? No hay nódulos patológicos. ¿Hay neumotórax? Ah, mira, el doctor siempre me enseñó que mirar al lado derecho. La izquierdo, mira, que está negro. Pero está claro, porque el gallo tuvo un accidente, entonces está negro. Mira, no, acá está el pulmoncito chiquitito, que yo tengo imagen ahí en la radiografía. Este es el pulmón chiquitito. Entonces nunca más se le va a olvidar. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Profe, yo tenía Don dudas Nicolás. con el estudio trifásico, no me quedó muy claro. Se supone que es una secuencia. ¿El estudio trifásico? Sí, Sí, son estudios, cuando uno dice estudio trifásico es como, por ejemplo, cuando te dije yo quiero estudiar ese nódulo hepático, ¿ya? Cuando tengo resonancia. Entonces, obviamente los procesos son súper rápidos,
O sea, un escáner dura como un minuto, porque la máquina hace solo, lo pasa una vez sin contraste, uno revisa, porque igual uno pasa la máquina una vez en todos los exámenes, lo pasa sin contraste, y ahí no me hemos dado cuenta que hay guaguas, por ejemplo. ¿Cachai? No, 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 saca a la señora porque puta, justo la pasé y no la alcancé a tirar el contraste y la señora está embarazada. ¿Cachai? No ha pasado. Eh, y eso, entonces es súper rápido, o sea, se demora probablemente un minuto en cada pasada. Lo único que se demora es la fase de eliminación, que tú tenés que esperar a que el paciente unos 5 minutos porque tenés que cachar, que esté concentrado, ¿ya? Y más que nada para ver si elimina el contraste, ¿ya? Tenemos estudios a veces cuando hay trauma, por ejemplo. A veces yo le digo a los chicos que estamos muy apurados que no hagan tanta eliminación porque en realidad son pacientes que no tienen ningún problema en los riñones, ¿ya? Pero uno debería hacer esa fase, y ahí hemos visto cuando, no sé, pues, como te contaba, el uréter, como estaba tan blanquito, igual que las pulmonares, sí, estaba tan blanquito, entonces, uy, mira, no, el uréter está para cualquier lado, se rompió acá, de hecho el contraste se está saliendo para el peritoneo, entonces está haciendo un uroperitoneo, etcétera, ¿ya? Pero es más que nada para eso se estudia. Generalmente, los escáneres rápidos no hacemos trifásicos, hacemos solamente clase sin contraste y fase portal, que se llama, o venosa, y la fase de eliminación, ¿ya? Y a veces también estamos súper apurados y no hacemos la fase de eliminación dependiendo por el, digamos, el diagnóstico, ¿ya? Ya, Pero para eso, profe, muchas ¿ya? gracias. ¿Ya? Dale. Es lo que yo decía, por la ecografía solamente tenemos para ver un tumor hepático el humilde Doppler, ¿cierto? Ah, es vascularizado este nódulo, o no es vascularizado. O esta lesión hepática sí tiene vascularización, es la única herramienta que tenemos. Entonces, complementar con scan, complementar con resonancia magnética. ¿Ya? Dale.